Esta es la tercera parte del video de sistema de bandas cambiarias y riesgo cambiario. Vamos a hablar en esta tercera parte de la cobertura. El objetivo de la cobertura es eliminar o al menos minimizar esas posibilidades de obtener pérdidas como consecuencia de las variaciones inesperadas en los tipos de cambio. Recordemos que estas variaciones inesperadas en los tipos de cambio es lo que llamamos el riesgo cambiario. Como vimos que habían diferentes tipos de exposición al riesgo cambiario, la estrategia de cobertura cambia de acuerdo con esa exposición, tal como lo mencionamos en la parte 2 del video. Entonces la cobertura, cuando la exposición es por transacción, puede darse a través de mecanismos como la transferencia del riesgo. Luego tenemos que otra forma son los futuros y los forwards, es decir, la compra y la venta de moneda extranjera a plazo, de manera que se pacta un tipo de cambio hoy y así entonces permite gestionar este riesgo cambiario. Las opciones, que es también una compra o una venta a plazo, nada más que se paga una prima por la opción y se adquiere entonces el derecho de ejercer la opción, aunque no la obligación. O bien la cobertura en el mercado de dinero, que consiste entonces en cubrirse a través de algún endeudamiento o algún tipo de operación similar para cubrir entonces la obligación o la exposición que se tiene en moneda extranjera. Hablemos un poquito de lo que es la transferencia del riesgo. En este caso, todo se maneja en la moneda en las partes. Hablemos entonces de transferir el riesgo. En este caso, una de las partes evita todo el riesgo. Por ejemplo, cuando una empresa factura en dólares. En realidad el riesgo cambiario no está desapareciendo, simplemente es que la empresa vendedora le transfiere el riesgo a la parte compradora. Eventualmente podrían afectarse las ventas si el tipo de cambio sube mucho y el precio sube, por lo tanto no elimina del todo el riesgo. Los futuros y los forwards. Un futuro de divisas es un convenio entre dos partes de comprar o vender una cantidad determinada de una divisa en una fecha futura y a un precio establecido previamente. Estos instrumentos se transan comúnmente en los mercados desarrollados. Los forwards se diferencian de los futuros principalmente en que los futuros son estandarizados y los forwards no. Las opciones, por su parte, es un contrato en el cual dos partes se comprometen y una de las partes le implica el derecho pero no la obligación de comprar o vender una determinada cantidad de una divisa en una fecha futura y a un precio establecido previamente. La otra alternativa es la cobertura en el mercado de dinero, la cual consiste en tomar una posición opuesta en moneda nacional a la que se tiene en moneda extranjera. Por ejemplo, cuando se tiene una cuenta por pagar en dólares a un determinado plazo, entonces se puede pedir un préstamo en colones o en moneda nacional al mismo plazo y se compran los dólares que se invierten en un título o valor al mismo plazo. Lo que se hace entonces es que originalmente se tiene un pasivo en moneda extranjera y al pedir el préstamo en moneda nacional le permite adquirir un activo en la moneda extranjera, de manera que se cubre el riesgo. Muy bien, hablemos ahora de la cobertura de la exposición económica. Dijimos que esta era la exposición operativa, la cual se da al nivel estratégico y afecta entonces las ventajas competitivas de la empresa. Es necesario reconocer entonces los desequilibrios cuando ocurren y tomar posición para reaccionar del modo apropiado. La cobertura se basa en el principio de la diversificación internacional. Entonces, para el manejo de esta exposición se cuentan con alternativas como diversificar la base operativa, es decir, no producir solo los mismos productos o utilizar solo las mismas materias primas. Diversificar también la base financiera, es decir, no endeudarse, por ejemplo, en una sola moneda. Cambiar políticas operativas y financieras que le permitan entonces, por ejemplo, anticipar o atrasar pagos. Hablemos de la base operativa. Esto es, por ejemplo, diversificar las ventas, diversificarse entonces en diferentes productos o diversificar la ubicación de las instalaciones, por ejemplo, no producir en un único país. O diversificar las fuentes de las materias primas, no importar las materias primas de un único país o en una única moneda.
Cuando hablamos de diversificar la base financiera, esto es, por ejemplo, obtener fondos en más de una moneda, o bien obtener fondos en más de un mercado. Y cuando hablamos de cambiar las políticas operativas y financieras, entonces se refiere a utilizar adelantos o retrasos, o compartir el riesgo con clientes, o lo que llamamos las coberturas naturales, los swaps, entre otros tipos de operaciones. Estas son opciones estratégicas, por ejemplo el outsourcing, la diferenciación de productos, entre otras, que también generan formas de cubrirse del riesgo cambiario. Surge aquí una pregunta: ¿vale la pena la cobertura? Hay algunos teóricos que sostienen que no, en el sentido de que la cobertura tiene un costo, además de que implica tiempo y esfuerzo, y que muchas veces es difícil lograr coberturas efectivas. En la práctica, las grandes empresas a nivel mundial tienden a emplear la cobertura en la mayor parte de sus transacciones internacionales, en el sentido de que es mejor cubrir las operaciones y que a la hora pues de rendir resultados, de rendir cuentas ante la gerencia, si se tienen pérdidas, pues la cobertura significó que se hizo el mayor esfuerzo para evitarlas. Muchas gracias, le invitamos a visitar nuestra página www.auladeeconomia.com y a suscribirse en nuestro canal de YouTube para que pueda ver muchos otros videos que publicamos periódicamente. Muchas gracias.